Vamos a continuar con la explicación del tema 4 y el último día lo habíamos dejado hablando de factores abióticos que afectan al medio acuático y habíamos hablado de la salinidad. Bien, continuamos hablando de otro factor abiótico que es muy importante en el medio acuático, que es la luminosidad. En el medio terrestre, sin embargo, este factor no es importante porque en el medio terrestre siempre hay luz. Bueno, siempre hay luz, siempre que sea de día y siempre que no estés en una cueva y algunos casos muy puntuales, pero en el medio acuático la cantidad de luz que va entrando se va perdiendo conforme vamos profundizando hacia abajo. Y claro, si no hay luz, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay organismos que hagan fotosíntesis, que son los productores, los que producen la materia orgánica, los que fabrican materia orgánica a partir de inorgánica. Por tanto, no puede haber vida. Los organismos fotosintéticos es fundamental para que exista vida. Entonces, la intensidad de luz ya hemos dicho que disminuye con la profundidad. De forma que podemos hablar de varias zonas. La zona a la que llega luz se denomina zona fótica y es donde puede haber, aquí la tenéis, gran cantidad de plantas acuáticas y del fitoplancton. El fitoplancton es la parte del plancton que hace fotosíntesis. El plancton podéis buscarlo en el diccionario perfectamente o en Google si queréis lo que es el plancton. Son una serie de microorganismos que flotan en el agua de tamaño muy pequeñito, hay animales, hay plantitas, hay de todo. Bueno, pues la fracción de ese plancton que hace fotosíntesis, es decir, sobre todo pequeñas algas y pequeñas plantas, pues eso es el fitoplancton. Aquí lo encontramos, en la zona fótica. Y después tenemos la zona afótica, que sería la zona a partir de la cual ya no hay luz. Por tanto, ya no hay organismos fotosintéticos, donde habitan pues todos los peces abisales, todos estos peces que presentan grandes bocas, señuelos luminosos que probablemente habéis visto en algún reportaje de estos documentales de la 2 que dan ahora Interperspectiva, donde aparecen esta serie de animales tan característicos. Si veis aquí a la izquierda también os he puesto como una especie de aclaración. Dentro de la zona fótica os lo he dividido en la zona eufótica y la zona oligofótica. La zona eufótica, eu significa verdadero, pues donde llega verdaderamente la luz. Zona oligofótica, donde ya la luz llega, pero con un poquito de más dificultad. Pero sigue habiendo luz suficiente para hacer fotosíntesis. Y aquí a la izquierda os he puesto más o menos la distancia media en el mar en la que encontramos esta zona. Es una distancia promedio. Puede haber mares y océanos donde llegue un poquito más y otros donde llegue un poquito menos. Y después en la zona afótica os la he dividido en la zona abacial y la zona abisal. La zona abacial es una zona en la que todavía queda algo de luz, pero tan poca que no es posible hacer la fotosíntesis. Pero sigue habiendo algo de luz. Mientras que a partir de los 2000 metros aproximadamente, zona abisal es zona de oscuridad absoluta. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar ahora de la presión hidrostática. Seguimos con los factores abióticos en el medio acuático y hablamos ahora de la presión hidrostática. Bueno, pues en el medio acuático, todo lo que es la masa de agua ejerce una presión sobre los seres vivos. Todo el mundo hemos notado alguna vez si buceamos, ¿verdad? En una piscina o en el mar, como cuando profundizas hacia abajo, la presión del agua sobre tu cabeza se nota y los oídos empiezan incluso a sentirse como que te van a explotar incluso, ¿verdad? De la presión que ejerce todo el peso de agua que hay en nuestras cabezas. Pues eso le pasa a los seres vivos que viven en el medio acuático. Entonces, la presión hidrostática es mucho mayor, como os pongo ahí, que la presión atmosférica. Muchos peces lo que tienen es una vejiga natatoria, que es una cavidad que pueden llenar o pueden vaciar de aire y se adaptan así a las diferentes presiones y pueden flotar. Ahí tenéis dibujada un pez con su vejiga natatoria. Algunos peces, concretamente los peces óseos o los osteíctios son los que tienen vejiga natatoria. Los otros peces del tipo de los tiburones y demás no tienen vejiga natatoria. Y otra adaptación relacionada con la presión hidrostática pues tiene que ver con los organismos que habitan en las aguas profundas, que tienen formas pues aplanadas para poder soportar mucho mejor la presión que ejerce el agua sobre su cuerpo. Son adaptaciones que tienen que ver para adaptarse a este factor abiótico de la presión hidrostática.
Otra cosita relacionada también con el medio acuático, la densidad del agua. La densidad es la que es responsable de la flotabilidad de los seres vivos, de que puedan flotar. Por eso, los seres vivos apenas necesitan estructuras duras o rígidas en su cuerpo para poder flotar. Y la viscosidad en el medio acuático es otro factor. Y os tengo que decir que la viscosidad es muy elevada. Por eso facilita que los organismos se queden suspendidos en el medio. Pero claro, también dificulta su desplazamiento. Por tanto, para poder vencer a estos factores, ¿qué hacen los seres vivos? Presentar unas formas muy características, formas hidrodinámicas, musculaturas potentes, aparatos para poder propulsarse, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahí tenéis, por ejemplo, un pulpo, pues con sus músculos potentes y su estructura para poder propulsarse, por ejemplo, y ayudarse en el desplazamiento, y así vence a la densidad y a la viscosidad. Y otro factor abiótico importante es la temperatura, aunque ya dije, cuando hablamos del medio terrestre, que la temperatura era mucho menos importante en el medio acuático que en el terrestre, porque en el agua es mucho más estable la temperatura que en la tierra. Entonces, tiene poca importancia. Pero hay una cosa importante, y es que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua sí depende de la temperatura. Por ejemplo, ¿alguna vez habéis visto en verano cómo aparecen en la televisión un montón de peces muertos? Por ejemplo, ¿no? Por el calor tan grande. Y uno piensa, ostras, tanto calor ha hecho que los peces se han cocido en el agua y se han muerto. Pues no tiene que ver con que la temperatura del agua haya matado a los peces. Lo que ha matado es que cuando la temperatura del agua aumenta mucho, disminuye la cantidad de oxígeno que hay disuelto en el agua. Y eso es lo que asfixia, entre comillas, a los peces, porque los dejas sin oxígeno o con poco oxígeno. Entonces, la temperatura influye mucho en eso. Y también influye en las corrientes, ¿vale? Las corrientes marinas. Ahí os pongo esta grafiquita donde relaciona la temperatura del agua con la cantidad de oxígeno disuelto. Y como veis son magnitudes inversamente proporcionales. A mayor temperatura del agua, menor oxígeno disuelto. Y después también lo que os he dicho, las diferencias de temperaturas que hay en los diferentes lugares de la Tierra y del agua y de los océanos, pues producen corrientes. Y gracias a estas corrientes se redistribuyen los nutrientes y el oxígeno entre todos los mares y los océanos. Gracias a las corrientes, los nutrientes pueden redistribuirse por todos los mares y todos los océanos. Repito. Pasamos ahora a hablar de los factores bióticos. Dejamos atrás los abióticos y vamos a los bióticos, a los que directamente tenían que ver con la interacción entre seres vivos. Y lo primero que vamos a estudiar son las poblaciones. Os recuerdo que las poblaciones, o una población, no es más que un conjunto de individuos de la misma especie, pues que viven en un lugar y en un momento determinado. Y el estado y el desarrollo de una población se determinan por una serie de características. Vamos a estudiar cuáles son esas características que determinan una población en un ecosistema cualquiera. El primero es el tamaño de la población, que no es más que el número total de individuos que hay. Eso es el tamaño. ¿Cuántos individuos hay de esta población? ¿Y de qué depende eso? Pues de muchas cosas. Pues por ejemplo, de la tasa de natalidad, cuántos individuos nacen, de la tasa de mortalidad, cuántos individuos mueren, o de la tasa de inmigración y emigración, es decir, cuántos individuos de esa población vienen y cuántos se van. Importante. También la población viene determinada por la densidad de población, que no es más que el número de individuos que hay por unidad de superficie o de volumen. De superficie, cuando hablamos de ecosistemas terrestres, por ejemplo, cuántos champiñones hay en el ecosistema del Pinar de Hinojos. Tenemos que ver número de champiñones por metros cuadrados o por hectárea o por lo que sea, por superficie. Pero si hablamos de un ecosistema acuático, cuántos boquerones hay en el mar Mediterráneo, pues tenemos que hablar número de individuos por volumen, por metro cúbico de agua o por litro o por lo que sea. Y otro factor más que también afecta, o otros factores, son por ejemplo la distribución en el espacio, que puede ser por ejemplo al azar, puede ser uniforme, puede ser por agrupaciones, o distribuciones por edades, que pueden, por ejemplo, podemos estudiarla por pirámides de edad. Veremos algún ejemplo de pirámide más adelante.
Siguiente factor biótico, la comunidad o la biocenosis. Os recuerdo también que la comunidad no es más que el conjunto de poblaciones que viven en un área determinada. ¿Cuáles son los parámetros que caracterizan a una comunidad? El primero sería la diversidad, es decir, la cantidad de especies diferentes que hay en una comunidad. ¿Cuántas especies diferentes encontramos en una comunidad diferente? En un bosque, he dicho antes, los pinares de hinojo, pues tenemos pinos, tenemos champiñones, pues tenemos ratones, tenemos lombrices, todas las distintas especies que haya en ese ecosistema, en esa comunidad. Hay algunas comunidades que tienen una gran diversidad, por ejemplo, los arrecifes de coral. Ahí hay muchísimas especies. De hecho, os pongo ahí que representa hasta casi la mitad de la biodiversidad marina. Fijaros si hay especies diferentes en un arrecife de coral. Otro parámetro que caracteriza a una comunidad sería la abundancia de cada especie, es decir, la proporción entre el número de individuos de esa especie y el número total de individuos de la comunidad. Eso sería la abundancia. Vamos a hablar, por último me refiero por la clase de hoy, de las curvas de crecimiento poblacionales, que quizás sean una de las herramientas más utilizadas en el estudio de las poblaciones. Y no es más que representar una gráfica donde representaremos el número total de individuos, es decir, el tamaño de la población, con respecto al tiempo. Cómo van creciendo las poblaciones. Y existen dos principales tipos de curvas poblacionales. La primera de ellas la tenéis ahí, tanto escrita como dibujada, que son las curvas de crecimiento exponencial. Que son curvas que tienen esta forma más o menos como de J. Bueno, si uno dice que esto es una J, pues nos creemos que es una J. Pero el libro dice eso, que tiene forma de J. Y se obtienen al representar el tamaño de la población en unas condiciones ambientales en las que teóricamente, o puede ser realmente, no hay ninguna limitación de recursos. Hay recursos ilimitados, todos los que uno quiera. Por tanto, ¿qué pasa? Que las poblaciones empiezan a aumentar su tamaño terroríficamente con el paso del tiempo, porque los recursos son ilimitados. Obviamente esto tiene una realidad muy cuestionable, porque los recursos nunca son ilimitados. Llega un momento que los recursos se acotan. Y cuando decimos recurso puede ser, por ejemplo, el espacio. Por ejemplo, ¿se pueden reproducir los individuos hasta el infinito? No caben. O por ejemplo el alimento. ¿Hay alimentos para todo de forma infinita? No, llega un momento que se acaba. Por tanto, estas curvas tienen un límite. No pueden crecer exponencialmente hasta el infinito. ¿Vale? Pero bueno, existen este tipo de curvas. Y después tenemos otras curvas que son las de crecimiento logístico, que son curvas que tienen más formas así como de S, ¿lo veis? Más o menos, una S aproximadamente, ¿vale? Y estas se obtienen cuando representamos poblaciones en las que sí hay limitación de recursos. Sí existen. Como vemos en esta imagen, hay como diferentes fases de crecimiento. Es decir, una primera fase inicial de crecimiento más o menos lento, una segunda fase de crecimiento casi exponencial, como la que vimos al principio de forma de J. Después, una tercera fase como de que se estabiliza la población. Y una última fase donde se alcanza ya el equilibrio, es decir, se alcanza esta capacidad de carga que tenéis aquí puesta, esta línea discontinua roja, es como el tamaño poblacional máximo, que se llama eso el límite de carga o la capacidad de carga, que es como ese número máximo de individuos que puede tener o puede albergar esa población en ese ecosistema determinado. Ahí os muestro lo que os estaba diciendo en ese cuadro morado y con esto pues terminamos la clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido más o menos y nada, cualquier duda ya sabéis podéis contactar conmigo. Os mando besos y abrazos para todos y nos seguimos escuchando la próxima semana.